Bienvenidos nuevamente a su video podcast Bienestar y Diabetes. Y como siempre, quiero iniciar agradeciéndole su acompañamiento en este proceso de aprendizaje juntos. Y el día de hoy quiero dedicar este episodio para hablar del adulto mayor que vive con diabetes, porque es una de las situaciones que encuentro muy frecuentemente en mi práctica clínica. Así que espero que la información que les proporcione el día de hoy les sea de utilidad. Y bueno, vamos a empezar con un poco de estadísticas. En México existen 18 millones de personas de 60 años y más, que es el grupo al que se le considera un adulto mayor, y esto representa el 14% de la población mexicana. Y se espera que para el 2050 aumente a un 30%. De estos adultos mayores, el 40% tiene diagnóstico de hipertensión, un 24% tiene diagnóstico de diabetes tipo 2 y un 20% tiene diagnóstico de hipercolesterolemia. En el grupo de los adultos mayores, el 10% de ellos eh, requieren de ayuda para realizar sus actividades cotidianas, es decir, dependen de alguien más para poder llevar a cabo su día a día. El 20% tiene algún tipo de discapacidad y el 70% de los adultos mayores tiene alguna discapacidad o una incapacidad para caminar, y este porcentaje aumenta hasta un 82% en personas de más de 85 años. El grupo de los adultos mayores se considera un grupo vulnerable porque desafortunadamente es una población que puede enfrentar problemas sociales como maltrato físico, abuso económico, negligencia, abandono y otro tipo de agresiones que desafortunadamente pues les toca enfrentar a muchos adultos mayores en nuestro país. Y 4 de cada 10 adultos mayores solamente son los que tienen acceso a un servicio de salud. Como ven, pues es muy interesante ver cómo va creciendo de manera acelerada el grupo de el adulto mayor. En países desarrollados, la edad se considera más de 65 años para entrar en este grupo de adultos mayores, pero bueno, esto tiene mucho que ver con la calidad de vida y bueno, pues evidentemente con las capacidades físicas que tienen los adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa en el grupo de los adultos mayores? Bueno, el adulto mayor va a enfrentar grandes pérdidas. Disminuye su visión, disminuye la audición, disminuye la movilidad y muchas veces esa conciencia reflexiva. Nos preocupamos mucho en el sector salud porque los niños tengan vacunas, porque las mujeres embarazadas tengan control prenatal, que las mujeres se hagan el Papá Nicolau, la mastografía, que los hombres se hagan la detección oportuna de cáncer de próstata. En fin, siempre estamos preocupados por la parte de la medicina preventiva que es fundamental, pero dejamos de lado la parte de reconocer que vamos a envejecer. No nos enseña a nadie a envejecer. Entonces, cuando las personas llegan a ser adultos mayores, viene ese choque en donde yo siempre les digo a mis pacientes que la cabeza pues la traen remasterizada porque han aprendido tanto en su trayectoria en este plano que lo que les hacen falta son pies y alas para volar y manos para hacer cosas. Sin embargo, pues se vuelven más sabios, pero al mismo tiempo el cuerpo empieza a mermar y ya no tiene las mismas capacidades. Y esa situación muchas veces les condiciona una gran frustración a los adultos mayores e incluso depresión. Y a veces se preguntan, no, pero es que yo podía hacer esto y ahora ya no lo puedo hacer. Bueno, tú lo sabes hacer, pues te toca
pagarle a alguien y supervisar porque lo haga bien. Pero muchas veces el adulto mayor pues tiene este choque emocional de saberse pues más vulnerable y el darse cuenta cómo el cuerpo disminuye ciertas capacidades. Evidentemente que el grado de afectación del cuerpo va de persona a persona, va a ser muy diferente y todo tiene que ver con la calidad de vida que se tiene en los años de juventud. Creo también que, por lo menos en México, yo lo veo así, como que no miramos al futuro, como que no pensamos que en algún momento podemos llegar a esa edad y muchas veces descuidamos nuestro cuerpo físico y abusamos de nuestro cuerpo físico y eso va a repercutir en la calidad de vida que tendremos como adultos mayores. El adulto mayor muchas veces, justamente por esos cambios corporales que se van presentando, puede llegar a presentar diferentes síndromes geriátricos. Los síndromes son un conjunto de signos y síntomas que van a estar presentes en el adulto mayor. Entonces, existe el síndrome de la inmovilidad, el síndrome de la polifarmacia. La polifarmacia es un verdadero problema en nuestro país porque se considera que un adulto mayor, si está consumiendo más de 5 fármacos o 5 medicamentos, se considera polifarmacia y muchos de nuestros pacientes geriátricos pues tienen múltiples tratamientos, a lo mejor porque tienen diabetes, hipertensión, pero los problemas articulares. Entonces es bien importante el hecho de que se trate de controlar la cantidad de medicamentos que tiene un adulto mayor, porque además los órganos, por el mismo envejecimiento, pues ya no metabolizan de la misma forma los medicamentos y eso los hace más sensibles a los efectos secundarios de los medicamentos. Entonces es bien importante que los profesionales de la salud generalmente nos preocupamos mucho por esa situación, el explicarles los efectos adversos y cuidar muy bien la combinación de medicamentos que utilizamos para evitar justamente los efectos secundarios en el adulto mayor. También, bueno, junto con la inmovilidad, por ejemplo, pueden venir las úlceras por presión. También se considera otro síndrome geriátrico, pues la demencia, la depresión, también está el síndrome de caídas y la incontinencia fecal o urinaria. El adulto mayor enfrenta a veces muchos problemas físicos y evidentemente que eso merma su calidad de vida y sobre todo si aparece la depresión, pues se convierte en un problema más grande. Y algo que yo veo muy frecuentemente en la consulta es el abandono porque tengo pacientes, por ejemplo, de más de 90 años que llegan solitos a la consulta y pues al final del día la respuesta siempre es, pues es que todos tienen que trabajar. Sin embargo, pues es importante acompañar al adulto mayor porque pues también aumenta el riesgo de accidentes. Y bueno, eh, cuando hablamos de diabetes en el adulto mayor, es muy importante conocer las metas de control. No es lo mismo para un niño que para un adolescente, que para un adulto en edad productiva a un adulto mayor. Siempre, dependiendo de las características del paciente, tenemos las metas de control en relación a diabetes. Y específicamente cuando hablamos de niveles de glucosa, la Asociación Americana de Diabetes divide a los adultos mayores en 3 grupos. Uno que es el adulto mayor que es relativamente sano, en donde a lo mejor no tenemos unas metas tan estrictas de control y dicen, bueno, este paciente puede tener una hemoglobina glucosilada de 7,5%, que más o menos implica que el paciente se vaya a dormir con una glucosa entre 90 y 150. El siguiente grupo de adultos mayores es aquellos adultos mayores que tienen un deterioro cognitivo leve moderado, en donde
se permite que la hemoglobina glucosilada esté más o menos en 8% y que el paciente se vaya a dormir con una glucosa entre 100 y 180. Y el tercer y último grupo, que es aquellos al que pertenecen aquellos adultos mayores, en donde eh, tienen un deterioro cognitivo severo o que son dependientes hasta para realizar las actividades básicas del día a día, en donde la hemoglobina glucosilada se permite hasta un 8,5% y se manejan unas glucosas antes de irse a dormir entre 110 y 200. Como vemos, los rangos en un adulto mayor son completamente diferentes a una persona de menor edad. Si recordamos las metas de control, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, idealmente la hemoglobina glucosilada tiene que estar por debajo del 7%. Las glucosas antes de las comidas tienen que estar por debajo de 130 antes de las comidas y 2 horas después de los alimentos por debajo de 180. ¿Y por qué es importante conocer las metas de control en el adulto mayor? Porque son más comunes las complicaciones que puede tener un adulto mayor, sobre todo cuando hablamos de complicaciones agudas de la diabetes. En el caso del adulto mayor, pueden presentar de manera más fácil o de manera recurrente, puede haber hipoglucemias. La hipoglucemia es cuando la glucosa se encuentra en niveles bajos. Por debajo de 70 miligramos por decilitro se considera una hipoglucemia. ¿Y por qué puede darle la hipoglucemia al adulto mayor? Aquí tenemos varias situaciones. A veces, en cuestión del medicamento, si se lo toma y a veces se les olvida si ya se lo tomaron y puede ser que se lo tomen doble porque no se acuerdan y pues simplemente lo vuelven a tomar. O muchas veces hay que hacer el ajuste en la dosis de los medicamentos que está tomando el paciente porque también pues puede haber necesidad de modificar el tratamiento del paciente y también puede ser porque a lo mejor se está tomando su medicamento o se está aplicando insulina, pero hoy no tiene hambre y no quiere comer. Y entonces el aplicarse o tomarse los medicamentos para la diabetes y no comer, pues al final el medicamento va a hacer su trabajo y eso puede llevar a la persona a hipoglucemia. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes en un adulto mayor en relación a hipoglucemia? El dolor de cabeza, el que la persona esté somnolienta, puede ser que también esté irritable o que tenga mucha hambre, o son pacientes que despiertan a la medianoche empapados porque tienen sudoración fría y necesitan incluso levantarse a cambiarse su ropa, o puede ser que estén teniendo pesadillas. Estos síntomas tienen que llamar la atención y muy probablemente puede tratarse de una hipoglucemia. Y pues evidentemente a veces las personas minimizamos las cosas. En algún momento les contaba, en México el 98% de las personas se automedica. Me duele la cabeza, quiero una pastilla para el dolor de cabeza. Me duele la panza, quiero una pastilla para el dolor de la panza, pero nunca vamos al doctor para ver por qué, porque al final los síntomas que llegamos a presentar nos están diciendo que algo está mal y no necesariamente es tápalo con un medicamento. No funciona así, no debería de funcionar así. Sin embargo, pues en un país como el nuestro, en donde se venden los medicamentos, muchos medicamentos de manera libre, pues la gente tiende a automedicarse y el adulto mayor no es la excepción porque volvemos a lo mismo. Han aprendido tanto en esta vida que, bueno, creen que ya saben muchas cosas y a veces sí, pero cuando se trata de la salud, pues siempre es importante el estar pendiente de no minimizar situaciones que pueden incluso costarle la vida al paciente, porque las hipoglucemias son muy peligrosas y pueden efectivamente costarle la vida al paciente. Hay que detectarlas y pues acudir a consulta de manera regular para poder estar checando que el tratamiento es el adecuado para cada persona, porque hay que recordar que el tratamiento es individualizado. Ahora,
Otra complicación aguda que pueden presentar los pacientes geriátricos son las hiperglucemias. ¿Por qué se presenta la hiperglucemia? El paciente adulto mayor pierde la sensación de la sed. Entonces, el adulto mayor tiende a tomar muy poca agua. Y si no toma agua, pues cuando hay exceso de azúcar en la sangre, sabemos que el riñón es el órgano que pues coopera, detecta mucho azúcar en la sangre y dicen, pues ¿qué hacemos? Pues hay que tirarla. ¿Y cómo la tiramos? Pues a través de la orina. Y para poder sacar una molécula de azúcar, la tiene que pegar a una molécula de agua. Y eso va a implicar que el paciente se deshidrate. Y muchos pacientes adultos mayores se deshidratan de una manera muy sencilla, muy rápida, y pueden incluso presentar delirio. Y bueno, esa es una de las situaciones que puede llegar a presentarse. Muchos pacientes llegan a necesitar incluso hospitalización para ser rehidratados y bueno, ver que sus electrolitos en la sangre, como el sodio, el potasio, vuelvan a la normalidad, porque al final un paciente deshidratado, pues estas sustancias en la sangre, sus concentraciones se modifican y pueden dar otros síntomas. Entonces, también es muy importante que cuando están en el hospital por deshidratación, pues les están checando eso y los compensan. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que un paciente adulto mayor tiene hiperglucemia? A veces tienen hambre desesperada y muchas veces aumenta la frecuencia de la ida al baño a hacer pipí durante la noche. Es bien importante buscar de manera intencionada cómo está el paciente cuando está con este tipo de síntomas. Ahora bien, muchas veces las personas con diabetes han vivido tantos años con la diabetes que creen que ya se la saben, ¿no? Y muchas veces es adivinar. A veces tienen síntomas y dicen, no, es que tengo el azúcar baja o no, es que la tengo alta. Y a veces es al revés. A veces los síntomas de la hiperglucemia y la hipoglucemia se parecen y la persona está pensando que tiene hipoglucemia y en realidad la tiene alta, o está pensando que la tiene alta y en realidad la tiene baja. O a veces lo que pasa es que la presión es la que está alta. Es bien importante que una persona que vive con diabetes y con hipertensión, si se siente mal, está obligada a medirse presión y glucosa, porque no podemos adivinar y no podemos tomar decisiones en función de lo que yo creo que está pasando. Siempre es corroborar qué es lo que está pasando y eso es midiendo presión y glucosa. Así que, pues bueno, estos son como puntos bien importantes que deben de saber las personas que son adultos mayores y también los cuidadores. Y bueno, pues si eres un adulto mayor el que está escuchando este episodio, pon atención en estos síntomas y bueno, si tú eres el que se hace cargo de tu condición, pues te invito a que si presentas alguna molestia o te sientes diferente o están pasando cosas en tu cuerpo que tú no estabas acostumbrado o que en los días previos no sentías, yo te invito a que escuches a tu cuerpo. El cuerpo siempre nos habla y nos dice lo que está pasando y hay que escuchar al cuerpo. Mídete tu presión, mídete tu glucosa y haz en una libreta tus anotaciones para que cuando te toque ir a tu revisión médica la puedas llevar al doctor y pues bueno, puedan tomar una decisión acerca de cómo está el tratamiento y en dónde es donde se tiene que ajustar el tratamiento, que esa es la importancia de que ustedes hagan sus mediciones. Y si tú eres una persona en edad productiva que tienes en tu familia un adulto mayor, yo te invito a tres cosas en específico. Uno, no los regañes. Lo que menos necesita el adulto mayor o los adultos mayores, lo que menos necesitan es un gendarme que los está regañando
porque a veces, pues, estamos ocupados, todos estamos ocupados, eh, todos vamos por la vida haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y bueno, esa etapa de trabajar y hacer y producir, pues esa etapa ya la pasó el adulto mayor y muchas veces lo entiende. Pero si tú te tomas un tiempo para estar con él, por favor no lo regañes. Lo ideal es que escuches qué es lo que te quiere decir y que si tiene un sentimiento en especial, que trates de entender por qué se siente así el adulto mayor. Acuérdate que ellos han vivido más que nosotros en este planeta y las generaciones antes de nosotros, pues muchas veces no estaban acostumbrados a expresar sus sentimientos, no saben ni siquiera qué es eso y muchas veces les cuesta mucho trabajo, pues decir lo que sienten o cómo se sienten. Entonces trata de entender lo que está sintiendo tu adulto mayor y escúchalo con atención, siéntate con él y platica y escúchalo. Y la otra recomendación que quiero hacerte es que no lo abandones porque últimamente me ha tocado ver personas que eran súper independientes, de más de 70 años, casi de 80 años, y que ahora tienen un pie diabético que probablemente requiera amputación y que pues ahora va a implicar cuidados diferentes, no solamente del paciente, que al final del día pues no se dio cuenta a tiempo de lo que pasó, a veces porque no se alcanzan los pies para revisárselos, a veces porque ya no ven bien y no alcanzan a detectar alguna lesión y luego si tienen neuropatía, pues ni siquiera sienten si tienen una úlcera. Es bien importante ayudarlos y apoyarlos porque de esa manera, ayudándolos a revisar, que estén bien, de esa manera vamos a prevenir pues este tipo de situaciones que pueden terminar en una situación de amputación que quizás, bueno, no quizás, va a mermar la calidad de vida de la persona con diabetes, porque además de ya los impedimentos físicos que tiene por la propia edad la persona, más aparte algo tan traumático como es perder una parte del cuerpo, pues eso lo va a limitar. Y entonces los demás, el círculo familiar, se va a tener que mover para atender a esa persona. Cuando creo que podemos tener todos juntos, a lo mejor cada quien en su casa, pues buena calidad de vida, pero también a veces olvidamos esa parte de cómo se ve influenciada la calidad de vida del núcleo o del resto de la familia cuando aparecen las complicaciones en un familiar que vive con diabetes. No debemos de perder de vista esa parte y es bien importante entonces que trabajemos por cuidar a nuestros adultos mayores, que estemos bien al pendiente de que vayan a consulta, porque muchas veces se automedican, muchas veces con los amigos se intercambian medicamentos, muchas veces se les olvida si se tomaron o no el medicamento, se les olvida tomárselos o muchas veces dicen, pues yo me siento bien, entonces pues no me lo voy a tomar porque al fin que estoy bien, pero con el tiempo pueden empezar a aparecer las complicaciones, tanto las agudas como las crónicas, que al final del día, si amerita una hospitalización, igualmente va a cambiar la dinámica familiar de todo el mundo, porque entonces va a haber quien tenga que dejar de ir al trabajo por ir al hospital a estar las 24 horas ahí mientras la persona está en un servicio de urgencias, por ejemplo. Y pues evidentemente si es algo más complicado, como la pérdida de una extremidad o el inicio de tratamiento con diálisis, pues va a ser sumamente complicado también la atención y todo lo que requiere un paciente en esa situación.
Les dejo esta reflexión. Acuérdense que al final del día, pues sí, el trabajo y todo es bien importante, pero lo más importante siempre va a ser nuestra familia y tenemos que trabajar por fomentar ese cuidado entre unos y otros, porque de humano a humano creo que es algo que nuestras generaciones que van adelante se han ganado. Y como dice esa frase, que es muy, muy real de como te ves, me vi y como me ves, te verás. Yo creo que no debemos de perder de vista eso y bueno, creo que también es como el ejemplo para las generaciones que vienen atrás. La familia es la base de la sociedad y tenemos que trabajar y fomentar esa relación familiar, no permitir que se pierda para que pues podamos estar todos bien y disfrutando nuestro trayecto en este planeta. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por eh, escucharme. Y bueno, si ustedes creen que este episodio le puede funcionar a alguien más, pues compártanlo. Y cosa que les agradezco profundamente. Hasta luego.